Bien, vamos entonces a empezar a trabajar juntos. Bien, comenzamos entonces nuestra presentación del día de hoy. Muchas gracias por la participación de todos ustedes. Gracias por el interés. Vamos a hacer algunas pequeñas aclaraciones y comentarios. Este es un programa que hemos comenzado a trabajar en conjunto con MDR IVA Argentina, la organización argentina que se ocupa de la difusión del modelo, junto con nosotros y todo el equipo de CIPSE. Esta es la primera actividad, de hecho, que nosotros estamos haciendo que tiene que ver con un plan que hemos iniciado en el 2020 con el objetivo de desarrollar una certificación de expertos en MDR, que va a ser reconocida tanto por IVA como por nosotros, y que es un plan de formación de 1 año y medio de formación, porque creemos que es verdaderamente importante que las personas tengan una mayor formación para ajustarse. Ya no es solo a la formación MDR, sino a una serie de requisitos que son indispensables. Esto va a ser comenzará en la segunda mitad del año, pero tiene que ver y va a ser una capacidad limitada de personas. Entonces, solo lo estamos comentando porque esto es parte del trabajo que vamos a hacer. El compromiso solidario ya lo han leído. La idea es que, por favor, vamos a estar pidiéndole a las personas que van a estar en estas presentaciones que tienen que dar una parte de su tiempo para poder retribuir a la sociedad. Primero quería mostrarles esto que tiene que ver con la evaluación. De la evaluación que le hicieron 92 personas, respondieron la última vez. El 93,5% de las personas eran psicólogos y el resto, casi 7%, eran médicos. No teníamos otras profesiones, lo cual está bien. Del total de esas 92 personas, 76% tenían más de 10 años de profesión. Eh, y, eh, y el resto menos de 1 a 4, de 5 a 10 y menos de 1. Este sí es un aspecto que me parece importante destacar. Ustedes han tenido, en relación a mí, lo agradezco, una gran valorización de mi capacidad como orador, como presentador, eh, lo didáctico, lo simple, lo cual no es un esfuerzo menor para mí ser simple. Eh, Aquellos que me conozcan saben que suelo tener como tratar de tirar lo más alto posible el trabajo de la gente. Pero, ¿por qué menciono esto? Porque en esta evaluación, una de las cosas que vemos es que solamente presentan, hay un grado de estímulo que está dando el material actual, que es cercano al 50%. Es decir, está siendo como poco satisfactorio para las personas o poco estimulante porque están esperando otra cosa. Y esto va a seguir siendo así. Básicamente por lo siguiente, porque una de las cosas que nosotros estamos intentando es llevarles a ustedes un material, una información que no estamos teniendo habitualmente, que es una información que de alguna manera nos está tratando de preparar, está tratando de romper nuestro trabajo como terapeutas individuales para pasar a ser personas que podamos dirigirnos a todo el sistema
a la mayor cantidad de personas posibles. Lo dije en las presentaciones anteriores, pero una de las cosas importantes que está teniendo el sistema de salud es que se tiene que preparar para sobrellevar una gran cantidad de demanda. Entonces, todo lo que venimos haciendo, es decir, de hecho, hay una gran cantidad de servicios que están funcionando, pero con la menor cantidad posible de todo aquello que pueda pasar para otros momentos, estudios, controles, evaluaciones, consultorios externos. Es decir, no es que eso está mal hacerlo, pero en este momento no es prioritario, tenemos que reducir el contacto y los profesionales de la salud mental, también tenemos que estar preparados justamente para absorber una gran cantidad de demanda. Por eso hemos iniciado rápidamente, lo más rápidamente posible, esta formación. Entonces, y la verdad que todo, incluso todo este material que estamos haciendo, para nosotros es absolutamente novedoso, porque no es a lo que nos dedicamos habitualmente. Entonces, la otra punto de la evaluación que tomé es este, y es que qué tan bien o qué tan mal funcionó el componente tecnológico. En la última vez, el componente tecnológico desde nosotros funcionó bien, bastante estable, diría que muy estable, con lo cual, si están teniendo dificultades tecnológicas, está correspondiendo a lo que está pasando en los equipos de ustedes o en el ancho de banda de ustedes. Por favor, tenemos que tratar de mejorar las condiciones, pero hay una parte que no es posible de parte nuestra. Vamos entonces a hacer un repaso general de, y básicamente una de las cosas que se pidió mucho es recursos. Y quería entonces hacer hincapié acá. Ustedes, hay un recurso que les estamos dando que no está siendo considerado, y no es una crítica, es simplemente un punto que creemos que es importante. El recurso más importante que tenemos que priorizar es la información, es buscar información, y esa información de manera rápida, de manera precisa, de manera clara. Es necesario que nosotros busquemos en la entrevista, en el encuentro con la persona, de la manera más rápida posible, claridad, rapidez, precisión. Ustedes me han escuchado muchas veces hablar de no, la biografía, la historiografía no nos interfiere. En este momento, donde todos vamos a estar superados en la cantidad de demandas o las necesidades de intervención, tener información clara, rápida, precisa, nos vuelve eficientes, nos vuelve capaces de poder intervenir de manera esencial. Esto es muy claro con el sistema de salud. Todos los sistemas de consulta médica a distancia están empezando a superarse. Todavía, por suerte, los recursos no lo están. Muy rápidamente, para fase 1, historia clínica, hemos hablado de motivo de contacto, porque creemos que es importante justamente a distinguirla rápidamente para qué me contactan, y el otro componente que es clínicamente significativo. Tenemos que tener presente en particular todos los criterios de selección de pacientes y la población vulnerable con la que nosotros vamos a estar trabajando. Y otro punto, a mi entender, central hoy de atención dual, cuando nosotros estamos hablando de atención dual, tiene que ver justamente con la posibilidad de entender que la atención dual, en este caso, en la consulta, nos ha cambiado, es diferente en este momento. ¿Por qué es diferente? Justamente porque de alguna manera esta información que antes nosotros la pensábamos como proveniente del pasado, impactando en nuestra consulta presente, está. Pero ¿dónde la voy a ver? En mi capacidad o no de organizarme, en mi capacidad o no de poder resolver problemas, en mi capacidad o no de poder ser efectivo y ejecutar.
me ha estado pasando personalmente, digamos, casi no estoy trabajando con mis pacientes, digamos, el aburrimiento es una emoción que yo tengo muy poco frecuentemente. En este momento aseguro que el aburrimiento podría estar acá 24 horas encerrado y no me aburriría porque tengo una cantidad de contactos de personas llamándome, explicándome, pidiéndome, solicitándome, que sería imposible que me aburra. Pero hay consultas, por ejemplo, tenía una paciente que obligadamente debería hacerse un estudio mamario por la complejidad de la sintomatología que estaba teniendo, que era una secreción purulenta en una de las mamas por una infección, una complicación que ha tenido, y entonces mi trabajo con ella fue evaluar las condiciones para que vaya a la consulta. No podía dejar de ser asistida porque entraba en riesgo, pero la sensación que ella tenía era la de salir a la calle y encontrarse con un virus gigante que la matara. Entonces, obviamente, ahí estaba afectada la capacidad ejecutiva, resolutiva. Finalmente logró hacerlo e incluso el médico cirujano la regresó a su casa en su auto personal, porque no podían salir de la clínica. Entonces, esta afectación del funcionamiento empieza a generarnos un cambio en nuestra consulta. Por supuesto que esto va a estar sujeto a la gravedad y complejidad de los pacientes que nosotros tengamos. Entonces, por eso hemos armado este psicoprotocolo de coronavirus que vamos a repasar muy rápidamente y nos vamos a detener en algunos puntos que yo ya mencioné en su momento para ampliar esa información. Entonces, habíamos hablado básicamente que en el motivo de contacto puede contactarnos el equipo de salud, puede contactarnos el paciente, puede contactarnos el familiar. Y que cualquiera de ellos se puede transformar en algún otro. En el role-playing que hicimos la última vez con Fernanda, la consulta, el motivo de contacto fue con el equipo era alguien del equipo de salud, pero que al mismo tiempo estaba haciendo un pedido superpuesto o por lo menos te estaba teniendo y expresando una necesidad como paciente. Y cada vez más rápidamente vamos a empezar a tener otros impactos. Hay uno que voy a mencionar y creo que tiene que ver justamente con la importancia del seguimiento del protocolo infectológico y el protocolo psicológico. Les pido por favor, necesitamos entender que los profesionales psicólogos necesitamos entender que estamos dentro de una emergencia médica, entonces tener claridad del concepto. ¿Qué es el coronavirus? ¿Qué se espera? ¿Cuál es el protocolo? ¿Por qué este protocolo viene cambiando en función de lo que va pasando? Va a estar ayudando a poder ayudar a nuestros pacientes que van a sentirse aliviados porque hoy en día la preocupación de la mayor parte de las personas está ligada a la complicación médica. Entonces, motivo de contacto, hemos hablado de esto, y el equipo de salud habíamos mencionado que podría acercarse bajo 3 condiciones. Una era la interconsulta, la de completar el protocolo infecto-psicológico y el componente individual. Claramente, el día de ayer, mi colaboración como psicoterapeuta de un paciente complejo, con una complejidad además médica, con una urgencia médica, fue muy clara. ¿Por qué? Porque ayer trabajamos completamente asociados el cirujano y yo, aunque por supuesto nosotros no nos conocemos y tenemos que poder entender esta diferencia.
La interconsulta entonces tenía tres componentes principales, que era la crisis, el riesgo y el protocolo de fallecimiento, del que vamos a hablar en algún momento, porque vamos a tener que poder considerar esto. Cuando yo puse el protocolo de fallecimiento, la primera cosa que quise era decir, este es un punto que nosotros tenemos que tener en cuenta. Nosotros no estamos acostumbrados a comunicar malas noticias. Los médicos no están acostumbrados a comunicar malas noticias, pero hay protocolos específicos de qué decir, cómo decir, de qué manera hacerlo. Ahora, nosotros también vamos a tener que entender esto. Y hay un aspecto que voy a justamente mencionar ayer hablando con un médico de los que está con alta demanda y exigencia en los sistemas asistenciales, me relataba algo que me hizo pensar que era importante que estuviera esto de protocolo de fallecimiento. ¿Por qué? Porque en realidad una de las cosas que está pasando con el fenómeno ligado al coronavirus es que los sistemas asistenciales se han modificado. Cuando un paciente entra dentro del protocolo, el paciente viene y tiene que ser internado, el paciente va solo en la ambulancia, no va acompañado. No puede ir acompañado, no debe ir acompañado. ¿Y qué está ocurriendo? Algunas personas han fallecido y entonces no lo hemos acompañado y no lo hemos vuelto a ver. Estamos entendiendo, y esto todavía tenemos un porcentaje bajísimo de mortalidad todavía. Entonces necesitamos entender que nuestro rol ha cambiado y que nuestra población consultante es otra. Es decir, no hoy, mañana, pero en breve puede pasar esto. Entonces, tener protocolos específicos nos van a ayudar a entender de qué manera comunicarnos y empecemos a entender que el sistema médico se ha modificado, es decir, a nadie se le ocurre mandar solo a un paciente que se tiene que ir a internar, pero bajo estas condiciones, las condiciones sanitarias han cambiado, esto lo vuelve obligatorio. La consulta individual, por supuesto, es en función de estrés, en función de agobio y la consulta individual de aquello que le está pasando. Aquí me voy a detener un momentito porque lo vamos a hablar tanto para los pacientes, consultantes, como para el sistema de salud. Una cosa que es importante para nosotros es que yo entienda. Si me dejan ver un segundito que hay alguien que ha activado su... Okay. Entonces, en función, hay algo importante que es, nosotros, yo diferencio aquí tres aspectos. El que tiene que ver con el estrés es esta sobrecarga. Yo necesito primero empezar a diferenciar cuando alguien me está consultando qué síntoma está predominando para ver hacia dónde me dirijo y no tengo demasiado tiempo para poder responder. Entonces, y cada vez voy a tener menos. Entonces, está teniendo una sintomatología ligada al estrés, ligada a la sobrecarga, ligada a la ansiedad, ligada a la preocupación excesiva, ligado a que emocionalmente se está cargando, que esta persona está como excesivamente arriba. La otra cosa tiene que ver con el agobio profesional, el agobio contextual, el agobio institucional. Eh, digamos, lo que también vengo planteando, la sobrecarga de información que estamos recibiendo. Necesitamos ayudar a las personas a entender que es importante, que tenemos que estar informados, pero tenemos que estar bien informados y que esa información no tiene que ser perjudicial en términos de superar nuestra capacidad. Tenemos que poder administrar esto. Entonces, es verdaderamente importante que nosotros ayudemos a las personas a que tengan esa información, a recomendarles que escuchen, que miren la televisión, que escuchen la radio, que lean
pero que lo hagan de una manera acotada. Estar todo el día conectados puede estar agobiándonos de la misma manera que el profesional puede quedar agobiado por la cantidad de información y la cantidad de horas de trabajo que están teniendo. Entonces, es diferenciar. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar de una manera distinta. A alguien que está en el punto 2, en el punto del agobio profesional o el agobio contextual, le vamos a dar instrucciones diferentes que a aquel. Ustedes están pidiendo muchos recursos. Yo lo que quiero es que ustedes aprendan a diferenciar o a tener conciencia, a conceptualizar algo que ya saben, en diferenciar. Que si estoy con sintomatología ligada al estrés, yo le voy a dar cierto tipo de recursos, pero que alguien que está dentro del equipo de salud eh, claramente eh, presenta un componente distinto. Eh, eh, ayer también una persona me envía un agente de policía le manda al profesional la temperatura con una foto. En la foto aparecía el termómetro digital con una temperatura superior a 38 grados, con lo cual lo que quiere decir que el pedido había sido adecuado y se estaba evacuando una consulta médica significativa. Pero la foto estaba mostrando no solo la foto del termómetro y la temperatura, sino que a unos pocos centímetros, es decir, completamente dentro de la imagen, estaba el arma del agente de policía. La persona en ese momento queda muy impactada porque tiene una historia traumática y entonces en ese punto paraliza al profesional que estaba atendiendo. Entonces, la primera cosa que yo hago cuando me piden eso es decir, ok, tenés que poder pedirle a tu paciente, entre paréntesis, agente de policía, que te tiene que mandar esa misma foto repetida de nuevo, pero sin el arma. Si no, vas a pasarse el caso a otro profesional. ¿Por qué digo esto? Porque es una estrategia específica para ese paciente, para que desinhiba su sistema de defensa. Es poder pedir, poder decir que no. ¿Por qué? Porque conozco en ese profesional que tiene este sistema, está inhibido. Entonces, la idea es que mi intervención rápida, por lo menos tratando de qué es lo que creo que puede ayudar, es en este caso. Como lo había comentado con otro colega, ese hecho, el otro colega le dijo, no, dámelo, que yo me ocupo de ese caso, del agente de policía. Y mi paciente dijo, no, yo voy a hacer eso, yo voy a decirle que no, tengo que aprender a decir que no. Entonces, estoy dando este ejemplo, no más que para una viñeta de una intervención que fue de unos pocos minutos, en donde nosotros, si podemos ser efectivos, va a estar modificando nuestro trabajo. Y entonces, ese sujeto, ese profesional, está agobiado por una condición personal, pero por una condición de trabajo. Estoy obligado a trabajar a esto, estoy teniendo que hacer esto, pero al mismo tiempo presento esta sintomatología. Y empecemos a tomar en cuenta lo que estamos recibiendo como comunicación, donde los médicos nos están diciendo, no somos héroes, nosotros también somos personas, por favor. Es importante que nosotros entendamos que también tenemos miedo por nuestros hijos, por enfermar a nuestra familia, porque nos pase algo a nosotros, que somos la fuente principal de trabajo. Recuerden que la mayor dotación de profesionales médicos está constituida por mujeres. Si no me equivoco, por ahí alguien después me puede corregir, creo que el 60 o 70% de la población médica son mujeres. Entonces, esto impacta
claramente en la vida de los profesionales y de la familia. Como mencioné también, entonces, en el protocolo es importante que las personas, cuando consultan individualmente, pueden ir como parte del protocolo, porque acaban de enfermarse y entonces tenemos que evaluar tanto el protocolo infectológico como el protocolo eh, psicológico, y entonces pasa a ser paciente. Cuando vamos a paciente, mencionábamos que había un par de aspectos. Uno es el protocolo específico en el aspecto infectológico y lo dividíamos de acuerdo a la etapa inicial, etapa avanzada y complicación. Y ahora además, este comentario que hice es la ambulancia, el paciente se fue solo y además nunca regresó. Y esto es un fenómeno que no teníamos hasta acá. Y dentro de las áreas afectadas, hablábamos del aspecto familiar, social y económico, por mencionar algunos. Vamos a detenernos un poco en el componente psicoemocional. Voy a ampliar un poco más. Ayer, la última vez lo vimos muy rápidamente. Y entonces, una de las cosas que me importa de la psicoeducación es algo que ya mencioné, que tiene que ver con que la psicoeducación tiene un componente fuertemente psicoeducativo de base médica, biológica, de información médico-biológica. Entonces, aquellos que estén preparados porque han trabajado en cuidados paliativos, porque han trabajado en sistemas de emergencia, porque han trabajado en sistemas en ambulancias, en sistemas de asistencia, en cualquiera de sus formas de asistencia, van a estar entendiendo que necesitamos tener la información específica. Algo que nosotros tenemos que poder entender y tenemos que poder saber, y aquellos que hacemos MDR lo sabemos en teoría porque todos lo repetimos, pero cuando nosotros lo vemos en la supervisión, esto no es tan claro. Es que con mucha frecuencia confundimos los hechos con la traumatización, o confundimos la intensidad emocional con traumatización. Y esto no es así. Tenemos que poder entender que el espía tiene la capacidad de integrar la información negativa, aprender de estas experiencias. Entonces, por favor, las personas pueden estar teniendo sintomatología transitoria. Que sea intensa, que sea dolorosa, no quiere decir que esa información vaya a quedar disfuncionalmente guardada de manera permanente. Entonces, esto sí es importante. ¿Por qué? Que esté triste, que esté angustiado, que esté estresado, que me cueste dormir, que tenga una gran cantidad de dificultades con mis emociones, no dice que mi sistema no va a poder integrarlo. Recuerden que nosotros hemos hablado, y aquellos que se hayan formado conmigo lo saben, yo he hablado de que somos psicocirujanos. Es decir, si mi sistema de procesamiento de información en las redes de la memoria es un sistema equivalente a la cicatrización no la produce el cirujano, la cicatrización la hace el organismo. Lo que hace el cirujano es poner en contacto. Hoy, más que nunca, es importante nuestro rol para poder llevar la información adecuada al sujeto, evitar. No es solo calmarlo, es entender que hay una gran cantidad de respuestas que son respuestas ecológicas. Y si aquellos que se han formado conmigo y con cualquiera de los entrenadores en general, saben que porque Francine Shapiro en ese punto ha sido muy, muy clara, las emociones per se, no trabajamos con emociones ecológicas. Las emociones que tenemos que tener, las tenemos que tener. Entonces tampoco las tendríamos por qué regular, porque simplemente es parte de nuestra respuesta. Dar soporte, otra vez, como mencioné ayer, no significa hacer las cosas por el otro, es ayudar a que el otro pueda ejecutar y resolver, porque eso le va a permitir ayudar a
quedarse con un recurso personal, no es darle el recurso para que el otro, hacer por el otro lo que el otro no puede, sino que el otro tenga la capacidad de hacer ese recurso. Mi primer intento en ese comentario que mencioné, de decirle a esa persona que no, decirle a esa persona que no puede mandarte el termómetro con la imagen de la pistola, con del revólver al mismo tiempo, por favor, hacelo, porque eso es parte de tu crecimiento personal. Esto no quiere decir que la persona pueda, pero sí tiene que quedar claro cuál es mi objetivo, es dar el soporte para que logre hacer eso, que si lo logra hacer, va a permitirle tener la oportunidad, esto que decimos habitualmente, sí, crear la amenaza, transformar la amenaza en oportunidad. Pero nosotros tenemos que colaborar para eso. Y entonces tenemos que poder ayudar a las personas en la resolución de problemas, y toda vez que el espía esté afectado en la atención dual, porque entonces no puedo salir de la preocupación excesiva de la situación, y ya no estoy pensando en el pasado, porque cuando voy al pasado, en realidad el pasado se me impacta en el presente, y si se me impacta en el presente, yo necesito poder establecer ciertas diferencias. Anoche, a los pocos pacientes que he visto, es uno de mis pacientes, fue esta paciente que tuvo una mini cirugía, y entonces una de las cosas que quedó como consecuencia es con muchísimo, muchísimo dolor. Una persona que vive sola, y entonces y casi no tiene soporte. Pero el punto más importante fue el de estar muy preocupada porque en 8 días va a tener el resultado de lo que tomaron como muestra, aparte de hacer la intervención, para ver qué ocurría. La verdad que no tengo ninguna idea, estoy como ella, si ahí hay algún riesgo de que aparezca alguna cosa, pero sí, por supuesto, para ella quedó demostrado para ella que puede venir un resultado maligno. Desconozco esto porque no tengo esa información por el cirujano, y no la voy a tener porque el cirujano está desbordado de trabajo y entonces no puede detenerse conmigo, mi paciente. Entonces, mientras estábamos hablando, esto empezó a interferir, y entonces yo entendí que su espía estaba, digamos, que puede ser que no estaba acordándose de algo del pasado, sino que ese pasado me interfería con su capacidad ejecutiva hoy. Una de las cosas que yo hice en ese momento, entonces, fue, utilizando este sistema, porque estaba a distancia, fue decirle, ok, por favor, ahora necesito que vos consideres esto. En este momento estamos acá, y mi mano está indicando que vos estás acá, ahora hablando conmigo. Pero tu cabeza ha empezado a irse a la semana, dentro de una semana. ¿Me ves ahora o ha quedado, o hay alguna interferencia? No, no te veo, no te veo. Ok, te pido por favor que estamos acá. Porque si tu cabeza se va allá, dejas de verme. Este fenómeno acá permitió que rápidamente ella entendiera que mi cara estaba ayudándola a ella a mantenerse conectada. La otra cosa que pasó, y esto solamente cuento algunos de los pocos ejemplos que estoy encontrando, apenas hicimos la conexión, esto era a última hora de la noche, eh, eh, ella me dijo, Rubén, no, ¿estás distinto? ¿Te pasa algo? ¿Tenés algún problema? Y entonces no me podía dar cuenta qué era lo que le estaba preocupando, más allá de las preocupaciones generales que todos podemos tener hoy. Me dijo, es que tenés un color raro, no sos el mismo.
En ese momento dije, dame un minuto, fui a prender la luz y claro, había una luz relativamente tenue, mi cara estaba como enrojecida y recién después que cambió la luz pudo darse cuenta. Otra vez, estamos hablando de pacientes de algún grado de complejidad, de gravedad o que está pasando por una situación crítica como la de esta mujer. Estrategias de regulación y, por favor, no se olviden que de todas maneras nosotros tenemos que mantener el procesamiento. Una de las cosas que traje es alguien que me regaló un par de gatitos. Si se ven, una de las cosas que yo les pido es, por favor, busquen algo, que el paciente busque algo para poder establecer el reprocesamiento. De manera que de alguna manera cuelguen, conecten o pongan algo, una silla, que permita que esos objetos sean para seguir el procesamiento. Por supuesto va a requerir que nosotros nos ajustemos. En las pocas sesiones que tuve en estos días, fue una sesión de reprocesamiento. Yo en general nunca me siento muy cómodo para trabajar con MDR a distancia, porque yo siempre digo que yo necesito oler a las personas y no es que literalmente ando olfateándolas, pero el verlas rápidamente leo lenguaje no verbal, pero obviamente acá esto está interferido. En la mitad del reprocesamiento de la persona empezó a tener arcadas. Entonces, tenemos que estar nosotros preparados para ajustarnos a nuestro trabajo, porque también sí es importante mantener nuestro trabajo y no solo hacer un impasse, poner el trabajo en pausa. Voy en este repaso y ampliación de información, porque el otro día no di, antes de que hagamos el intervalo, en el soporte familiar ya lo mencioné y tiene que ver con esto que estaba hablando hace un momento de, por favor, el protocolo de la ambulancia, el traslado de personas se ha modificado. Las personas van solas, tenemos que saber que esto ocurre y que entonces esto es importante y que es posible que queden afectados algunos procesos cuando ocurran personas que tengan la desgracia de recibir un familiar, la noticia de que un familiar ha fallecido. En un par de minutos prometo dejar para hacer... por favor, el uso de la medicación, tratar de mantener la información. Hice una corrección, alguien del equipo me hizo un comentario, en la última presentación hablé de asistentes sociales y en realidad es políticamente correcto que hablemos de trabajadores sociales. Ok, solo menciono esto y si dejamos y hacemos un intervalo. Dentro del intervalo yo les voy a pedir que ustedes empiecen a pensar algún caso, voy a hablar de algunas cosas más y voy a pedirle algún caso para que, de alguna consulta, alguna duda, para que empecemos a ver cómo ponemos, dado que en el feedback que tuvimos en la evaluación, que vamos a volver a pedirles después que cuando terminemos nuestra presentación, volvamos por favor a, 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 a tener una evaluación, porque el feedback de ustedes realmente nos ayuda a corregir o a reafirmar, no necesariamente vamos a corregir. Pero una de las cosas que yo mencioné el otro día es que tenemos ahí el círculo que Hoffman lo puso más en vigencia en los últimos años, pero no pertenece a Hoffman, prometo recordarle, buscarlo en estos días para mencionar al autor original de, ¿sí? Divide en 4 cuadrantes las emociones. Las divide en un eje de emociones por valencia negativas hacia la izquierda, ¿sí? Y positivas hacia la derecha. Y en el eje horizontal, hacia arriba, las activadoras de
de la alerta, de la activación autonómica o de la activación conductual, y hacia abajo las que descienden, inhiben el sistema de defensa, la activación o la activación autonómica. Esto me importa mucho porque clínicamente, si yo viene un paciente y en estas condiciones, yo necesito poder entender que ante la consulta, para poder resolver una consulta de manera relativamente rápida a través de un sistema a distancia, es muy útil este esquema porque yo lo que necesito diferenciar es ¿cuál es la razón por la que me está llamando? Probablemente es porque está dentro de la valencia negativa, no de la valencia positiva. Entonces la valencia negativa es la que, por la que me llaman muy poco por cuestiones positivas, pero a veces ocurre. Y lo que necesito saber es si eso activa el sistema o eso inhibe el sistema. ¿Por qué? Porque la estrategia con la que yo voy a tratar de intervenir es diferente. No necesariamente seguramente alguien que está activado conductualmente, a alguien que está activado en su sistema de defensa, en su activación autonómica, yo voy a tratar de generar una estrategia que le permita bajarlo. Ahora, alguien que está activado, podría hacer que pedirle que respire, pero alguien que está inhibido, alguien que está con su sistema de defensa inhibido, yo voy a necesitar activarlo. Entonces los recursos, mi tono va a decir, simplemente veamos cómo hablamos. Si yo tengo a alguien que está verborrágico, que está inquieto, que no puede pensar, que está confuso, yo necesito poner mi tono en sintonía con él, pero para empezar a ayudar a bajarlo. En cambio, a alguien que casi no nos puede explicar, casi no nos puede decir, esta paciente que yo mencioné de anoche con esta cirugía, yo le propuse hablar el día anterior a la cirugía, ya habíamos trabajado en un compromiso de que ella tenía que hacer esta cirugía y me dijo que no. Me dijo que no tenía voz, que no podía hablar, que estaba aterrada, que la sola idea de que prefería no hablar. Y yo acepté esto en la medida que mantuvo el compromiso de ir al día siguiente a esa intervención que obviamente podría haber comprometido su vida. Y que cuando ella se fuera, simplemente me mandaron un mensaje diciéndome que estaba yendo hacia el centro asistencial de modo de corroborar esto. Y sí pudo hablar recién a la noche cuando estaba con intensísimo dolor. Ahora, tener una sesión con alguien con nivel de 80/100 de dolor es muy difícil, pero en ese momento para ella eso fue útil. Entonces, lo que estoy tratando de decir es ajustarnos a la necesidad del consultante, de quien nos está contactando, y poder generar un efecto significativo.